Buenas noches, hermanos. Espero que el Señor, ¿verdad?, esté con ustedes, protegiéndolos, cuidándolos, y de esta manera, ¿verdad?, agradeciendo por todas las bendiciones que nos sigue proveyendo, que nos sigue dando día a día, dándonos lo que necesitamos. Así que, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, vamos a tener una oración antes de comenzar el estudio del deseado de todas las gentes. Por favor, inclinen sus rostros. Amante Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar comunicándonos contigo, Señor, y estando en tu presencia. Que las hojas y los capítulos del deseado de esta noche, de todas las gentes de esta noche, sea, Señor, enseñanza viva para nosotros, y que podamos, Señor, estar firmes en las fuertes pruebas que vamos a tener que soportar en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para que entendamos tu mensaje. Por Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, miren, esta noche hay 3 capítulos que son interesantísimos. Es pura acción. Yo traté de ver cómo podía minimizar, ¿verdad?, resumirlos, pero estos 3 capítulos están llenos de muchas enseñanzas. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, ¿verdad? Pero les aseguro que hay mucha acción. Son 3 capítulos: ante Anás y Caifás, Judas, y van a ver una cosa interesantísima de Judas, y el juicio a Pilato, que se traduciría en el tribunal de Pilato. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Ya nos habíamos quedado que a Cristo lo habían apresado en el monte, ¿verdad?, de los Olivos, y entonces ya se estaban llevando apresuradamente a Jesús al otro lado del arroyo de Cedrón, más allá, ¿verdad?, de los huertos olivares, y iban a través de la ciudad, dice el deseado de toda la gente, a través de la ciudad de manera silenciosa, pero apresuradamente. Iban prácticamente arrastrando casi a Jesús, aunque Jesús todavía estaba con ciertas fuerzas, ¿no? Era custodiado terriblemente, y los que lo apresaron se dirigieron rápidamente a donde Anás. Anás era el ex sumo sacerdote, era el de mayor edad, y ellos, por respeto a su criterio, pues llevaban a Cristo a Anás, ¿verdad?, para que Anás encontrara falta en él. Él debía examinar a ese preso, ¿verdad?, porque ellos pensaban que como Caifás tenía menos experiencia que Anás, pues podía Caifás cometer algún error. Así que querían asegurarse que el preso iba a estar condenado de antemano, y que Anás tenía mucha astucia, ¿no? Dice: Cristo iba a ser juzgado formalmente ante el Sanedrín, pero se le sometió a un juicio preliminar ante Anás. Bajo el gobierno romano, el Sanedrín no podía ejecutar la sentencia a muerte. Esto solamente lo podían hacer los romanos. Así que solo podían determinar el fallo, examinar al preso, que debería ser ratificado por las autoridades romanas. Por tanto, era necesario presentar contra Cristo unas pruebas, unas acusaciones fuertes, ¿verdad?, para que los romanos pudieran juzgarlo. También debían hallar una acusación que lo condenase ante los judíos, porque acuérdense que Anás y Caifás eran parte del Sanedrín judío. Entonces primero ellos juzgaban en una corte judía para luego llevárselo a los romanos. Así que no pocos entre los sacerdotes y príncipes habían sido convencidos por las enseñanzas de Cristo, y solo el temor de la excomunión les impedía confesarlo. O sea que ellos tenían temor de estar juzgando a este santo, ¿verdad? Pero sigamos con la lectura. Los sacerdotes se acordaban muy bien de la pregunta que había hecho Nicodemo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Esta pregunta había producido momentáneamente la disolución en el concilio y estorbaba los planes, había estorbado un poco los planes de ese juicio, o sea, porque las conciencias estaban despertando, ¿no?
Esta vez no iban a buscar a José Arimatea, ¿se acuerdan de José Arimatea, no? Ni a Nicodemo. O sea, eran testigos que podían echar por tierra todas las cosas que ellos estaban planificando, ¿no? El juicio debía conducirse de manera que uniese a los miembros del Sanedrín contra Cristo. Había dos acusaciones que los sacerdotes deseaban sostener, dos. Si se podía probar que Jesús era blasfemo, sería condenado por los judíos. Si se era convicto de sedición, se aseguraría en la condena por parte de los romanos. Anás trató primero de establecer la segunda acusación. O sea, primero Anás trató de que lo acusaran por sedición, o sea, por actuar contra los romanos, por seducir a otros a la rebelión, ¿verdad? Así ellos podían asegurar ese juicio. Interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus doctrinas, esperando que el prisionero dijese que le proporcionaría materia con que actuar. Pensaba arrancarle alguna declaración que probase que estaba tratando de crear una sociedad secreta con el propósito de establecer un reino nuevo. Entonces, los sacerdotes podían entregarlo a los romanos como perturbador de la paz y autor de la irresurrección. Esa era la segunda acusación que querían lograr, ¿no? Cristo leyó rápidamente el propósito del sacerdote como un libro abierto, como si discerniese el más mínimo pensamiento de su interrogador. Negó que hubiese entre él y sus seguidores algún vínculo secreto o que les hubiese reunido furtivamente y en las tinieblas para ocultar sus designios. No tenía secretos con respecto a sus propósitos o doctrinas. Contestó, eso fue Cristo, fíjense, en esta ocasión Cristo contestó: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hecho oculto. O sea, el Salvador contrastó su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores. Así como le decían, él le decía: bueno, si yo he dicho esto, esto y esto, ¿no? Durante meses dice que lo habían seguido para ver en qué momento lo podían tomar. Y dice que ahora estaban llevando a cabo su propósito. El arresto a medianoche por parte de una turba y las burlas y las ultrajos que se le infligieron antes que fuese condenado o siquiera acusado eran manera de actuar de ellos y no de él. Su acción era una violación a la ley. Sus propios reglamentos declaraban que todo hombre debía ser tratado como inocente hasta que se le probase pues lo contrario. Volviéndose hacia su examinador, Jesús dijo: ¿por qué me preguntas a mí? ¿Acaso los sacerdotes y príncipes no habían enviado espías para vigilar sus movimientos e informarlos de todas sus palabras? ¿No había estado presente en la reunión de la gente y llevado la información a los sacerdotes acerca de todos sus dichos y hechos? Jesús replicó: pregunta a los que han oído. Oye, pregunta a los que han oído ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Anás dice que fue silenciado inmediatamente con esta respuesta. Y temiendo que Cristo dijera algo acerca de su conducta, porque él se dio cuenta que Cristo podía delatarlo, ¿no? Quiso guardar silencio. Uno de los oficiales de Anás, viendo que Anás se quedó callado, silenciando, le dio al Salvador, ¿no? Una gasnatada le dio en la cara, ¿no? Y le dijo: así tú le respondes a la autoridad. Cristo serenamente dijo: si le he hablado mal, testifica que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? No pronunció hirientes palabras ni represalias. Su serena respuesta brotó de un corazón sin pecado, paciente y amable, a prueba de provocación. Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos. Aquí rápidamente le voy a decir que Cristo estaba rodeado de huestes satánicas, poseídos en estos hombres, ¿verdad? Y no solamente eso, él estaba sufriendo porque él veía la injusticia que estaban cometiendo los mismos que él iba a liberar del pecado, que él iba a morir, ¿no? Que dice
como les dije, que estaba rodeado de todo el dominio, de todos los seres humanos bajo el dominio de Satanás, y esto les repugnaba. Y sabían que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía aplastarlos a todos. Y eso fue lo que hizo esa prueba más difícil. Dice, los judíos esperaban que Cristo hiciera algún tipo de señal, que se revelase algo al exterior, ¿verdad? De manera que esto ayudara a cambiar la mentalidad de los pensamientos, la corriente de los pensamientos de los hombres, y obligase a reconocer su supremacía. Así creían ellos, obtendrían su propia exaltación y satisfaría las ambiciosas esperanzas de ellos. Recuerden que ellos querían lograr un reino terrenal. Cristo sintió una fuerte tentación a manifestar su carácter. Fíjense, Cristo sintió, ¿verdad?, esa debilidad. Por medio de una palabra, por medio de una mirada, podía forzar a sus perseguidores a confesar que era Señor de reyes y gobernantes, sacerdotes y templo. Pero le incumbía la tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido como uno con la humanidad. Dice que los ángeles del cielo presenciaban con tranquilidad aquellas acciones que se estaban llevando a cabo, porque esperaban alguna orden que pudiera liberar en cualquier momento, ¿verdad? O una orden para ellos liberar a Cristo. Recuérdense que dice aquí que en una noche ellos mataron 185,000 hombres del ejército asirio en las grandes historias de Israel, ¿no? Así que ellos solamente esperaban una orden. Pero miren, el compromiso de Cristo fue tan fuerte, y él lo sabía, que él no actuó deliberadamente, ni dejó que sus sentimientos lo provocaran y le provocaran y le accionaran a hacer algún error. O sea, dice, nada había dicho Cristo que le pudiese dar una ventaja a sus acusadores. No obstante, estaba atado para significar que estaba condenado. Sin embargo, debía haber una experiencia de justicia. Era necesario que se viese una forma de juicio legal. Las autoridades estaban resueltas a apresurar eso. Conocían el aprecio que el pueblo tenía por Jesús y temían que si cundía la noticia de su arresto, se intentase rescatarlo. Miren qué era lo que estaba sucediendo. Ellos querían apresurar el juicio, y esto para no tener lo que leer, apresurar el juicio. ¿Para qué? Porque estaba ya la fiesta de Pascua. Y entonces, si comenzaba ya la fiesta de Pascua, podían tener que suspender el juicio una semana, y en esas semanas podía revertírsele todo a ellos, porque ellos sabían que había muchos seguidores y iban a ir en contra de ellos. Por eso la prisa de ellos de que Anás y el juicio se llevara a cabo. Dice, pero ante todo había que hallar una acusación. Hasta aquí nada habían ganado. Así que Anás ordenó que Jesús fuese llevado a Caifás. Ok. Dice que Caifás, para que ustedes tengan una idea, pertenecía a los saduceos, algunos de los cuales eran ahora los más encarnizados enemigos de Jesús. O sea, Anás los envió ahora donde los peores enemigos de Jesús. Él mismo, aunque carecía de fuerza de carácter, era tan severo, despiadado e inescrupuloso como Anás. No dejaría sin probar medio alguno para destruir a Jesús. Ahora era de madrugada y muy oscuro. La banda armada se dirigió ¿hacia dónde? Hacia donde el sumo sacerdote. Allí, mientras los miembros del Sanedrín se reunían, Anás y Caifás volvieron a interrogar a Jesús, pero sin ningún éxito. Dice que cuando el concilio se hubo congregado en la sala del tribunal, Caifás tomó asiento como presidente, ¿verdad?, como hacen los jueces. Y a cada lado estaban jueces y los que estaban especialmente interesados en el juicio, o sea, los que querían condenar. Los soldados romanos se hallaban en la plataforma situada debajo del trono. Al pie del solio estaba Jesús. En él se fijaban todas las miradas. Y dice que el ambiente era de mucha tensión. En toda la muchedumbre, él era el único calmo y sereno. La misma atmósfera que los rodeaba parecía impregnada de una influencia santa. Caifás había considerado a Jesús como su rival.
La avidez con que el pueblo oía al Salvador y la aparente disposición de muchos a aceptar sus enseñanzas habían despertado los acerbos celos del sumo sacerdote. Pero al mirar ahora a Caifás al preso, lo embargó la admiración por su porte noble y digno. O sea que Cristo, cada vez que alguien lo miraba, lo impactaba. Sintió la convicción de que este hombre era de filiación divina. O sea que le tocó una fibra, ¿no? Al instante siguiente, desterró despectivamente ese pensamiento. Él dijo, no voy a pensar en eso. Inmediatamente dejó oír su voz en tonos burlones y altaneros, exigiendo que Jesús realizase uno de sus grandes milagros. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Cristo no habló y fue como que no había percibido nada. La gente comparaba el comportamiento excitado y maligno de Anás y Caifás con el porte sereno y majestuoso de Jesús. Aún en la mente de esa multitud endurecida se levantó la pregunta: ¿será condenado como criminal este hombre de presencia divina? Al percibir Caifás la influencia que reinaba, apresuró el juicio. Los enemigos de Jesús se hallaban muy perplejos. Estaban resueltos a obtener la condenación a cualquier precio. Los miembros del concilio estaban divididos entre fariseos y saduceos. Había acerba animosidad y controversia entre ellos, y no se atrevían a tratar ciertos puntos en disputa por temor a una rencilla. O sea, que tenían miedo a que se les revelara el pueblo en cualquier momento. Con unas pocas palabras, Jesús podría haber excitado sus prejuicios de unos contra otros, y así habría apartado de sí la ira de ellos. Caifás lo sabía y deseaba evitar que se levantase una contienda. Había bastantes testigos para probar que Cristo había denunciado a los sacerdotes y escribas, que los había llamado hipócritas y asesinos, pero ese testimonio no convenía. Los saduceos habían empleado un lenguaje similar en sus agudas disputas contra los fariseos, y un testimonio tal no habría tenido peso para los romanos, a quienes disgustaban las presiones de los fariseos. Había abundantes pruebas de que Jesús había despreciado las tradiciones de los judíos y había hablado con irreverencia de muchos de sus ritos. Pero acerca de la tradición, los fariseos y los saduceos estaban en conflicto, y estas pruebas tampoco habrían tenido peso alguno para los romanos. Así que los enemigos de Cristo no se atrevían a acusarlo de violar el sábado, no fuese que un examen revelase el carácter de su obra. Si sacaban a relucir sus milagros de curación, se frustraría el objetivo mismo que tenían en vista los sacerdotes. O sea, habían sido sobornados falsos testigos para que acusaran a Jesús de iniciar y de incitar a rebelión y de procurar establecer un gobierno separado. Pero sus testimonios resultaban vagos y contradictorios. Bajo el examen desmentían sus propias declaraciones. O sea que entraban en contradicciones unos con otros. Ellos mismos hacían el lío y después salían, o sea, no sabían cómo terminar. En los comienzos de su ministerio, Cristo había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Así había predicho así su propia muerte y su resurrección en el lenguaje figurado de la profecía. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Los judíos habían entendido esas palabras en sentido literal, como si se refiriese al templo de Jerusalén. A excepción de esto, en todo lo que Jesús había dicho, nada podían encontrar. O sea, nada podían hallar los sacerdotes para usarlo en su contra. Por medio de la falsa exposición de esas palabras, esperaban obtener una ventaja. Los romanos se habían dedicado a reconstruir y embellecer el templo y se enorgullecían mucho de ello. Cualquier desprecio manifestado hacia él, con seguridad excitaría su indignación. En este terreno podían concordar con los romanos y los judíos, y los fariseos y los saduceos, porque todos tenían gran veneración por el templo. Así que el templo también era venerado y cuidado por los romanos, fíjense, porque ellos habían participado en parte de la reconstrucción. Acerca de este punto, se encontraron a 2 testigos, cuyo testimonio no era tan contradictorio como el de los demás. Uno de ellos se había comparado para acusar a Jesús. Declaró: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Así fueron torcidas las palabras de Cristo. Si hubiesen sido repetidas exactamente como él las dijo, no habrían servido para obtener su condena, ni siquiera de parte del Sanedrín.
Si Jesús hubiese sido un hombre como los demás, según aseveraban los judíos, su declaración habría indicado tan solo una espiritual irracional, habría indicado tan solo un espíritu irracional y jactancioso, pero no podría haberse declarado blasfemia. Aún en la forma en que los espías falsos repetían las palabras, nada contenían que los romanos pudiesen considerar como crimen digno de muerte. Así que Jesús escuchaba todo esto, ¿no? Y ni una sola palabra pronunció en su defensa, contrario, ¿verdad?, a cuando estaba con Anás. Al fin, los acusadores quedaban enredados, confundidos y enfurecidos. El proceso no adelantaba. Parecía que las maquinaciones iban a fracasar. Caifás estaba desesperado. Quedaba un último recurso. Había que obligar a Cristo a condenarse a sí mismo. El sumo sacerdote se levantó del sitial del juez con el rostro desencajado por la pasión e indicando claramente por su voz y su porte que, si estuviese en su poder, heriría al preso que estaba delante de él. Exclamó: «No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti?» Jesús guardó silencio. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por fin Caifás, alcanzando la diestra hacia el cielo, se dirigió a Jesús con un juramento solemne: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios». Y ahí Cristo ya no pudo callar, porque era una verdad que lo iba a condenar. Y así mismo lo dijo. Y Cristo, ¿verdad? Cristo, con estas palabras, se iba a condenar, definitivamente. Cristo no podía menos demostrar el debido respeto a la ley. Más que esto, su propia relación con el Padre había sido puesta en tela de juicio. Debía presentar claramente su carácter y su misión. Jesús había dicho a sus discípulos: «A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos». Ahora, por medio de su propio ejemplo, repitió la lección. Todos los oídos estaban atentos y todos los ojos se fijaron en su rostro mientras contestaba: «Tú lo has dicho». Una luz celestial parecía iluminarle su semblante pálido mientras añadía: «Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos». Por un momento dice que la divinidad de Cristo fulguró a través de su aspecto humano. El sumo sacerdote vaciló ante los ojos penetrantes del Salvador. Esa mirada parecía leer sus pensamientos ocultos y marca a fuego su corazón. Nunca en el resto de su vida olvidó esa mirada escrutadora del perseguido Hijo de Dios. Así que este acto, ¿verdad?, dice que las palabras de Cristo hicieron estremecer al sumo sacerdote. El pensamiento de que hubiese de producirse una resurrección de los muertos cuando todos comparecían ante el tribunal de Dios para ser recompensados según sus obras era un pensamiento que aterrorizaba a Caifás. No deseaba creer que en el futuro recibiría sentencia de acuerdo con sus obras. Como un panorama surgieron ante su mente las escenas del juicio final. Por un momento vio el pavoroso espectáculo de los sepulcros devolviendo a sus muertos, junto con los secretos que esperaba estuviesen ocultos para siempre. Por un momento se sintió como si estuviese delante del juez eterno, cuyo ojo, que ve todas las cosas, estaba leyendo su alma y sacando a luz misterios que él suponía con la muerte. Dice que la escena se desvaneció de la visión del sacerdote. Las palabras de Cristo habían herido en lo vivo al saduceo. Caifás había negado la doctrina de la resurrección, del juicio y de la vida futura. Ahora se sintió enloquecido por una furia satánica. Dice
que dice él: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron. La convicción mezclada con la pasión había inducido a Caifás a obrar como había obrado. Estaba furioso consigo mismo por creer las palabras de Cristo, y en vez de rasgar su corazón bajo un profundo sentido de la verdad y confesar que Jesús era el Mesías, rasgó sus ropas sacerdotales en resuelta resistencia. Miren, ¿por qué este acto tiene un significado terrible? Oigan esto: rasgó las ropas sacerdotales que estaban prohibidos rasgar. Dice así: ese acto realizado para influir en los jueces y obtener la condena de Cristo, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. La ley de Dios quedaba por causa de la ley de Dios quedaba descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. El sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. La ley levítica lo prohibía bajo la sentencia de muerte. En ninguna circunstancia, en ninguna ocasión, debía desgarrar el sacerdote sus ropas. Esa era la costumbre entre los judíos en ocasión de la muerte de los amigos. Pero los sacerdotes no debían observar esa costumbre. Cristo había dado a Moisés órdenes expresas acerca de esto. Todo lo que llevaba el sacerdote debía ser entero e inmaculado. El sumo sacerdote que se atrevía a comparecer en santo oficio y participar en el ministerio del santuario con ropas rotas era considerado como que había roto el pacto con Dios. Al rasgar sus vestiduras se privaba de su carácter representativo, o sea, que ya tú no eres más el sumo sacerdote. Cesaba de ser acepto para Dios. La conducta exhibida por Caifás mostraba la pasión e imperfección humanas. Dice que al rasgar sus vestiduras, Caifás anuló la ley de Dios para seguir la tradición de los hombres. Es bueno que ustedes lean estos detalles, ¿no? Dice: cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguró el lugar que la nación judía como nación ocuparía desde entonces para con Dios. Oigan esto y lo voy a repetir. Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguró el lugar que la nación judía como nación ocuparía desde entonces para con Dios. El pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando de él y rápidamente estaba pasando a ser un pueblo desconocido por Dios. Cuando Cristo en la cruz exclamó: consumado es, y el velo se rasgó en dos, el santo vigilante declaró que el pueblo judío había rechazado a quien era el antitipo de todos sus tipos, la sustancia de todas las sombras. Israel se había divorciado. Dice, ¿verdad?, que el Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. O sea, otra falta más. Una condena legal solo podía pronunciarse a la luz del día y ante una sesión plenaria del concilio. No obstante eso, el Salvador fue tratado como un criminal. El palacio del sumo sacerdote incluía un atrio abierto en el cual se habían congregado los soldados y la multitud. A través de ese patio y recibiendo todos lados a través de ese patio y recibiendo por todos lados las burlas acerca de su acerto de ser hijo de Dios, Jesús fue llevado a la sala de guardia. Sus propias palabras, sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo, eran repetidas con escarnio, con burla. Dice: jamás un criminal fue tratado en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. Aquí, ¿verdad?, ya pasaron, estaban, ¿verdad?, las cosas estaban bastante fuertes. Y aquí empieza una agonía del Señor que hay que mencionar. Dice: para una angustia más intensa y desgarradora, o sea, para el corazón de Jesús,
Ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus discípulos. ¿Y saben cuál es ese discípulo, verdad? Pedro. Dice, después de abandonar a su maestro en el jardín, 2 de ellos se habían atrevido a seguir desde lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Estos discípulos eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como un discípulo bien conocido de Jesús y lo dejaron entrar en la sala esperando que, al presenciar la humillación de su líder, repudiase la idea de que un ser tal fuese el Hijo de Dios. Juan habló en favor de Pedro y obtuvo permiso para que éste también entrase. En el atrio se habría encendido un fuego, ¿verdad? Dice que una mujer que cuidaba la puerta le echó una mirada escrutadora. Ella había notado que había entrado con Juan. Observó el aspecto de abatimiento que había en su cara y pensó que podía ser un discípulo de Jesús. Era una de las criadas de la casa de Caifás y tenía curiosidad por saber si estaba en lo cierto. Dijo a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro se sorprendió y confundió. Al instante, todos los ojos del grupo se fijaron en él. Y no voy a entrar en los detalles. Pedro lo negó. Pedro negó al Señor. Él hizo como que no lo entendía, pero se vio obligado a contestarle y lo hizo de una manera airada y dijo, mujer, no lo conozco. Esta era la primera negación e inmediatamente el gallo cantó. Oh Pedro, tan pronto te avergüenzas de tu maestro, tan pronto niegas a tu Señor. El discípulo Juan, al entrar en la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era un seguidor de Jesús. O sea, Juan no lo ocultó. No se mezcló con la gente grosera que vilipendiaba al maestro. No fue interrogado porque no asumió una caracterización falsa. Y así no se hizo sospechoso. O sea, Juan fue a la franca. Y a él no lo molestaron. Así que buscó un rincón retraído donde pasase inadvertido por la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fuera posible. Pedro no habría querido que fuese conocido su verdadera individualidad, ¿verdad? Dicen, muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo de a negar su fe. O sea, cuando usted quiere pasar desapercibido, ahí el enemigo se aprovecha para que usted niegue a Jesús. Tenga mucho cuidado, ¿no? Dice que Pedro procuraba no mostrarse interesado en el juicio de su maestro, pero su corazón estaba desgarrado. Dice que estaba desgarrado su corazón por el pesar de oír las crueles burlas y ver los ultrajes. O sea que de verdad, lo siguieron hostigando, sus sentimientos los traicionaban, ¿verdad? Y una segunda vez le mintió. Dice, la atención fue atraída a él por segunda vez y se le volvió a acusar de ser un seguidor de Jesús. A él ahora declaró con un juramento, no conozco a este hombre. Aún le fue dada otra oportunidad a Pedro. Transcurrió 1 hora y uno de los criados del sumo sacerdote, pariente cercano del hombre a quien Pedro había cortado una oreja, preguntó, ¿no te vi yo en el huerto con él? Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y al oír esto, Pedro se enfureció. Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje, y con el fin de engañar plenamente a quienes lo interrogaban y justificar su caracterización asumida, Pedro negó al maestro, con maldiciones y juramentos, y el gallo volvió a cantar. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Dice, mientras los juramentos envilecedores todavía estaban frescos en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro, o sea, se miraron el uno al otro.
Dice que la visión de ese rostro pálido y doliente, estos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, atravesó su corazón, el corazón de Pedro como una flecha. Su conciencia se despertó, la memoria se activó. Pedro recordó su promesa de unas pocas horas antes: Señor, hasta la cárcel y hasta la muerte te sigo. Lamentablemente, negó al Señor, ¿verdad? Más tarde podemos leer, dice que todo esto le fue recordado, pero fíjense aquí, esta lectura dice lo siguiente: por haber dormido cuando Jesús lo había invitado a velar y a orar, Pedro había preparado el terreno para su gran pecado. Todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Cristo conocía la prueba de fuego por la cual iban a pasar, ¿verdad? Y por eso le oró al Señor. Dice, si sus discípulos hubiesen velado con Cristo en su agonía, habrían estado preparados para contemplar su sufrimiento en la cruz. Habrían entendido en cierto grado la naturaleza de la angustia abrumadora que tenía Cristo. En fin, volviendo al juicio, ¿no? Dijeron: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Pero Cristo permaneció callado. Al fin, con tono de la más profunda tristeza, respondió: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare o me preguntaréis, ni me soltaréis. Pero con el fin de que quedasen sin excusa, añadió la solemne advertencia: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Preguntaron a una vez: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Clamaron entonces: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y así, por causa de la tercera condena de las autoridades judías, Jesús entonces ya debía morir. Dice entonces, ¿verdad?, que a partir de ahí, entonces empezó la tercera escena de ultrajes y burlas, peores aún que las infligidas por el populacho ignorante. Eso aconteció en la misma presencia de los sacerdotes y príncipes, y con su sanción. Todo sentimiento de simpatía o humanidad se había apagado en sus corazones. Si sus argumentos eran débiles y no lograban acallar la voz de Jesús, tenían otras armas, como las que en toda época se usan para silenciar a los herejes: el sufrimiento, la violencia y la muerte. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó de la gente. El rugido de las voces era como el de unas fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando: es culpable, mátenlo. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz. Fíjense cómo el enemigo soltó sus demonios, ¿no? Dice aquí, los paganos se airaron al ver el trato brutal. Oigan esto: los paganos se airaron al ver el trato brutal infligido en una persona contra quien no había sido probada. Los oficiales romanos declararon que los judíos, al pronunciar sentencia contra Jesús, estaban infringiendo las leyes del poder romano, y que hasta era contrario a la ley judía condenar a un hombre a muerte sobre la base de su propio testimonio. Esta intervención indujo a una momentánea calma en los procedimientos, pero en los dirigentes judíos había muerto la vergüenza y la compasión. Dice más abajo, ya terminando el capítulo: los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, palabra y acto insultantes contra su amado comandante. Y un día los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Cristo, mirarán ese rostro en su gloria, brillando más resplandecientemente que el sol. Así que terminó el juicio en la parte judía. Aquí nos trae el capítulo de Judas. Y de Judas yo les voy a dar unos cuantos tips, ¿verdad? Es un capítulo corto, ustedes lo van a leer.
Pero fíjense cómo comienza este capítulo. La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12, y su desaparición habría sido muy bien sentida. A no ser por los atributos revelados al final de su historia, el aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no habría existido. Pero su carácter fue desenmascarado ante un mundo con un solo propósito. Habría de servir de advertencia. Oigan esto, lo que le sucedió a Judas. Habría de servir de advertencia a todos los que como él hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Miren, yo les voy a decir unas cualidades rapidito aquí de Judas, para que ustedes vean quién era Judas. Dice que Judas siempre tenía un sentido de avaricia y de amor por el dinero. Dice que el amor al dinero superaba el amor por Cristo. Él amó al gran maestro y deseó estar con él. Pero nunca Judas llegó a entregarse a Cristo completamente. Les voy a hablar de qué características tenía Judas. Aparte de ser avaro, dice aquí que Judas tenía unas cualidades que los otros discípulos no tenían. Era inteligente, era preparado, por eso era el que manejaba el cachimiro, era el que manejaba el dinero. Y dice que a veces había negocios que hacían y Judas también se le echaba al bolsillito alguna de esos, y se lo dejaban pasar porque era un tipo muy capacitado. Judas era de estas personas que siempre tratan de sacarle el máximo a los hechos, y criticaba a los discípulos diciéndoles: ustedes no tienen una visión más allá, ustedes tienen una visión limitada, no le sacan provecho a cada milagro que hace Jesús, no le sacan provecho a cada acción positiva que podemos sacarle provecho. Judas creía que él era el que lo sabía todo, y Judas se consideraba superior a todos los demás, y Judas se consideraba que él era el que tenía que ser la mano derecha de Jesús en el trono terrenal, porque acuérdense que él llegó a Jesús para estar en el trono terrenal, ¿verdad? Porque eso era lo que él pensaba. Judas inclusive, se lo estoy diciendo así para ahorrar tiempo, pero ustedes lean ese capítulo de Judas. Judas creía que Cristo no sabía lo que estaba haciendo. Él creía que Cristo estaba yéndose por la parte espiritual, no por la parte terrenal, que era la que había que sacar, porque había que liberarse de los romanos y había que salir adelante. Y Judas le llegó a decir al maestro: mira, yo creo como que tú tienes que, maestro, tenemos que ser un poco más vivos. O sea, Judas era el de esa malicia. Fíjense que Jesús llamó a 11 discípulos, pero al diablo él no lo llamó. El diablo llegó solo, el diablo llegó a través de Judas, y Dios permitió tenerlo ahí al lado, porque también le tenía que dar una oportunidad a Judas, y eso nos enseña que todos tenemos una oportunidad frente al Señor. Inclusive, miren, Judas quería una guerra más agresiva, y Judas, cada vez que había una oportunidad, enchinchaba a la gente para que proclamaran al Señor, el Señor y el Rey de los judíos. Inclusive uno de los mayores agitadores, cuando el Señor fue declarado en aquel asnito, y fue la bienvenida y llegó el Salvador, fue Judas el que lo hizo. Eso lo dice ese capítulo. Y Judas perdónenme, pero es que yo veo, y Judas le quería sacar y estaba forzando al Señor para que el Señor se declarara rey. Y él decía: aquí el único que sabe soy yo, y yo soy el que sé cómo que se tienen que hacer las cosas para que el Señor venga y demuestre. Pues este era Judas. Judas lo conocemos como traidor nada más, pero Judas no tenía, o sea, miren cuántas cualidades tenía Judas. Nos parecemos a Judas. Yo en eso me quedé sorprendido. Yo no sé, pues
cuántas cualidades de gente que sabe lo que hay que hacer, que le dice al pastor lo que tiene que hacer, que la cosa va mal, que se cree superior a los otros hermanitos, que es el que se la sabe toda, que es el que busca la mayor ganancia en cualquier acto que se haga. Miren esto. Eso lo menciona aquí, léanlo, esto lo menciona aquí. Pues ¿saben qué? Judas tiró este plan. Judas dijo lo siguiente, y lo estoy haciendo así para minimizar el tiempo, ¿verdad? Judas trató de negociar con los dirigentes, ¿verdad? Para sacar el dinero. Porque él pensaba que Cristo no se iba a dejar atrapar. Entonces, como él pensó que no se iba a dejar atrapar, él siguió adelante con el negocio, porque él dijo, no se va a dejar atrapar, y así yo forzo a Cristo. ¿Para qué? Para que se declare rey. Y ahí automáticamente comienza la revolución. Eso lo dice aquí. Entonces, él hizo ese negocio. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegaron al Monte de los Olivos y apresaron a Cristo, él se sorprendió, porque él le da el beso para identificarlo. Pero cuando él ve que Cristo se deja atrapar, automáticamente él se sorprendió. ¿Cómo es que este se deja atrapar? Y dijo, bueno, tal vez más adelante. Y a medida que transcurría el tiempo, empezó en él un sentimiento de culpa. Empezó en él un sentimiento de culpa terrible. Y empezó a sentir como que Cristo se iba a dejar ya atrapar definitivamente. Dice le voy a leer esto para que ustedes vean que es verdad. Judas razonó que si Jesús debía ser crucificado, el evento acontecería de todos modos. Su propio acto de entregar al Salvador no cambiaría el resultado. Si Jesús no debía morir, lo único que haría sería obligarlo a liberarse. De todos modos, Judas ganaría algo por su traición. O sea que miren la avaricia de Judas, que decía, como quiera yo voy a salir ganando, porque Cristo no se va a dejar matar. Pero no fue así. Dice, ya les hablé de cómo él trataba de influir, ¿no? Cuando él se dio cuenta que el juicio se estaba llevando a cabo y se declaró a Cristo culpable, oigan lo que él hizo, y aquí sí leo. Cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo soportar más la tortura de su conciencia culpable. De repente una voz ronca cruzó la sala, haciendo estremecer de terror todos los corazones. Es inocente, perdónalo, oh Caifás. Él se tiró el dinero. Se vio entonces Judas, hombre de alta estatura, porque Judas era alto, sobresalía, abrirse paso a través de muchedumbre asombrada. Su rostro estaba pálido y desencajado, y en su frente había gruesas gotas de sudor. Corriendo hacia el sitial del juez, arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que habían sido el precio de la traición. Haciéndose vivamente del manto de Caifás, le imploró que soltase a Jesús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Caifás se desprendió de él airadamente, pero quedó confundido y sin saber qué decirle. Dice que la perfidia de los sacerdotes quedaba revelada. Era evidente que habían comprado al discípulo para que traicionase a su maestro. Judas gritó de nuevo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Pero el sumo sacerdote, recobrando el dominio propio, contestó con desprecio: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Los sacerdotes habían estado dispuestos a hacer de Judas su instrumento, pero despreciaban su bajeza. ¿Ven? Así es que el enemigo se comporta. Quiere aprovecharse de nosotros, pero nos desprecia porque cree que somos criaturas menores que él. Tenemos que tener cuidado. Todavía dice, sin embargo,
Sin embargo, oigan esto, que esto es tremendo. Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo: para esta hora has venido al mundo. Un murmullo de sorpresa corrió por toda la asamblea. Todos contemplaron con asombro la longanimidad de Cristo hacia su traidor. Otra vez se posesionó de ellos la convicción de que ese hombre era más que mortal. Pero si era el Hijo de Dios, se preguntaban, ¿por qué no se libraba de las ataduras y triunfaba sobre sus acusadores? Judas vio que sus súplicas eran vanas y salió corriendo de la sala exclamando: demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Dicen que más tarde ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. ¿Saben qué pasó? Judas se ahorcó, ¿verdad?, en un árbol. Pero Judas era bien pesado. Y parece o que la soga luego se rompió o la rama se rompió, que Judas cayó y el cuerpo quedó despedazado al lado del camino por donde iban llevando a Cristo hacia el Calvario. Es una muerte triste, ¿verdad? Pero fíjense que Judas humanamente era el más calificado de ellos en preparación, en visión, en inteligencia, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, muchachos. Cristo es el que ve nuestros corazones. Bueno, y vamos al último capítulo ya. El tribunal de Pilato. Ya habíamos terminado el tribunal, ¿verdad?, de Caifás y Anás. El juicio, perdón. Así que vamos donde Pilato, ¿verdad? Dice que lo llevaron a todo dar hacia donde Pilato. Dice que en su ceguera no veían que el odio homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que por haberle rechazado, para ellos la gran fiesta había perdido su significado. Dice que cuando el Salvador fue llevado donde Pilato, Pilato lo miró con ojos nada amistosos. Vean esto. El gobernador había sido sacado de manera apresurada de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso con tan pronto como fuera posible. Estaba preparado para tratar el preso con rigor magistral. Asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar y por el cual había sido arrancado del descanso en hora tan temprana. Sabía que debía tratarse de alguno a quien las autoridades judías anhelaban verlo juzgado y castigado. Él había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había compadecido ante él un hombre que llevase esos rasgos de tanta bondad y tanta nobleza. Dice él: ¿qué es este hombre y por qué lo han traído? Y dijo: ¿qué acusación presentan contra él? Los judíos quedaron desconcertados, sabiendo que no podían comprobar sus acusaciones contra Cristo. No deseaban un examen público. Respondieron que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. Pilato les volvió a preguntar: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y los sacerdotes no pudieron contestar la pregunta, sino que con palabras que demostraban su irritación dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Así que dicen: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Es decir, cuando los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación judía, te traen un hombre que consideran digno de muerte, es necesario pedir una acusación contra él. Esperaban hacer sentir a Pilato su importancia y así inducirlo a acceder a su petición sin muchos preliminares. Deseaban ansiosamente que su sentencia fuese ratificada
porque sabían que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podría contar una historia muy diferente de la que ellos habían inventado y repetían ahora. Pilato era débil y los sacerdotes sabían eso y presentaban, ¿verdad?, sus planes sin dificultad. Dice que hubo algo que le impidió a Pilato hacer algo, ¿verdad? Vio a este preso y como que empezó a discernir. Dice aquí que discernió el propósito de los sacerdotes y recordó cómo no mucho tiempo antes Jesús había resucitado a Lázaro, un hombre que había estado muerto 4 días, y resolvió saber, antes de firmar la sentencia de condenación, cuáles eran las acusaciones que se le hacían contra él y sin ser probadas. Si vuestro juicio es suficiente, dijo, ¿para qué traerme el preso? Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Así, apremiados, los sacerdotes dijeron que ya lo habían sentenciado, pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida la condena. O sea, el romano tenía que decir, puede morir. ¿Y cuál es la sentencia de ustedes?, preguntó Pilato. ¡La muerte!, contestaron, pero no nos es lícito darla a nadie. Pidieron a Pilato que aceptase su palabra en cuanto a la culpabilidad de Cristo. Él se quiere cumplir sus sentencias. Ellos estaban dispuestos a asumir la responsabilidad del resultado. Pilato no era un juez justo ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a concederle ese pedido a ellos. No quiso condenar a Jesús hasta tener una acusación formal contra él. Ahí los sacerdotes estaban en un dilema. Veían que debían cubrir su hipocresía con el velo más grueso. No debían dejar ver que Jesús había sido arrestado por motivos religiosos. ¿Por qué? Porque si era por motivos religiosos, a los romanos eso no le importaba. Dice lo siguiente: debían hacer aparecer a Jesús como obrando contra la ley común, y entonces lo podrían castigar como ofensor. Los romanos habían tratado esas revueltas muy rigurosamente. O sea, si lo trataban de revolucionario, pues ahí lo juzgaban rápidamente. Tan solo unos pocos días antes de esto, los fariseos habían tratado de entrampar a Cristo con la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César? Y él les respondió: a César lo de César y a Dios lo de Dios. Así que no podían hacer nada. ¿Qué podían hacer los sacerdotes? Dice, pensaron hacer aparentar que en esa ocasión Cristo había enseñado lo que ellos esperaban que enseñara. En su apremio recurrieron a falsos testigos y comenzaron a acusarlo, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. En 3 acusaciones, pero cada una sin fundamento. Pilato discernió su propósito, se dio cuenta que lo que querían era matar a Jesús. Dice, no creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a este hombre inocente. Entonces, se volvió a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Salvador contestó: tú lo dices. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo de sol resplandeciera sobre él. Cuando oyeron su respuesta, Caifás y los que con él estaban invitaron a Pilato a reconocer a Jesús, que había admitido el crimen que le atribuían. Con ruidosos clamores, sacerdotes, escribas y príncipes exigieron que fuese sentenciado a muerte. A esos clamores se le unió la muchedumbre. En fin, Pilato estaba confundido. Viendo que Jesús no respondía a sus acusadores, le dijo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús aún con eso no respondió. Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inmóvil ante la furia de las olas que se abatían contra él. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del tempestuoso océano en derredor suyo, pero sin tocarlo.
Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandecía del hombre interior al exterior. La actitud de Jesús asombraba a Pilato. Se preguntaba, ¿es indiferente este hombre a lo que está sucediendo porque no se interesa en salvar su vida? Al ver a Jesús soportar los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto y pérfido como si lo eran los clamorosos sacerdotes. Esperando obtener de él la verdad y escapar del tumulto de la muchedumbre, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no respondió directamente a esa pregunta. Sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato y le dio oportunidad de reconocer su convicción. Le preguntó, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es decir, lo que motiva la pregunta de Pilato, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes o un deseo de recibir luz de Cristo? Pilato entendió lo que Cristo quiso decir, pero el orgullo se irguió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. Y dijo, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te están entregando a mí. ¿Qué has hecho? La áurea oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús no le dejó sin darle algo más de luz. Aunque no contestó directamente la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. Dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es aquí, le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para quienes estuviesen preparados a recibirlo. Dice que Cristo quería que Pilato entendiese eso, que el espíritu despertara. Dice, Pilato deseaba conocer la verdad. Su mente estaba confundida. Asió ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber qué era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. Preguntó, ¿qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban vociferando por una decisión inmediata. Saliendo al encuentro de los judíos, declaró enfáticamente, yo no he hallado ninguna falta en él. Estas palabras de un juez pagano eran una mordaz represión a la perfidia y falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Cristo, al Salvador. Al oír a Pilato decir esto, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airearon sin mesura. Durante largo tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese libertado, parecían dispuestos a despedazarlo. Denunciaron en alta voz a Pilato y lo amenazaron con la censura del gobierno romano. Lo acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien afirmaba ellos se había levantado contra el César. Entonces se oyeron voces airadas, las cuales declaraban que la influencia sediciosa de Jesús era bien conocida en todo el país. Los sacerdotes dijeron, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Hasta ese momento, Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los judíos lo habían acusado por odio y prejuicios. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía que Cristo fuese liberado inmediatamente. Pero Pilato temió la mala voluntad del pueblo. O sea, Pilato temió por su poder. Pilato temió porque le quitaron su puesto. Y se dejó llevar del tumulto. Cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo al gobernador de la provincia de Galilea, Herodes, uno de los hijos de aquel famoso Herodes que mandó a matarlo cuando niño, ¿no? Y lo envió hacia donde Herodes. Pilato volvió a confiar en Jesús, volvió a confiarle a Jesús, a los soldados,
Y entre burlas e insultos de la muchedumbre fue llevado apresuradamente al tribunal de Herodes, o sea, a otro tribunal. Y aquí yo voy a hacerle una breve reseña, ¿verdad? Herodes, que fue hijo de aquel, ¿verdad? De los que mataron a los niños cuando Cristo había nacido, recibió todo esto, ¿no? Y quiso probar de Jesús. Acuérdense que este fue el Herodes que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, y él tenía temor, tenía cierto temor. Y rápido recibió a Cristo y lo que le dijo fue: muéstrame una señal del poder que tienes, que ha atribuido el rumor. Pero Cristo nunca le contestó. Herodes prometió a Cristo que si efectuaba algún milagro en su presencia sería liberado. Los acusadores de Cristo habían visto con sus propios ojos las obras poderosas realizadas por su poder. Lo habían oído ordenar del sepulcro que devolviese a sus muertos. Y así habían escuchado y visto muchos milagros, ¿verdad? Dice, de entre otras cosas, lo que más temían era una manifestación de su poder. O sea, ellos no querían que él mostrara su poder. Habría asestado un golpe mortal a sus planes y tal vez les habría costado la vida. Con gran ansiedad, los sacerdotes y príncipes volvieron a insistir en sus acusaciones contra él. Alzando la voz, declararon: es un traidor y blasfemo. Así que decían que él realiza milagros por todo. Oye, lo estaban acusando, realiza milagros. Pero ¿qué pasó? Cristo en ningún momento quiso hacer ver su poder. Porque dice que la misión de Cristo en este mundo no era para satisfacer la curiosidad ociosa de las personas. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Sí, por haber pronunciado alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio. Pero no tenía palabras para quienes solo querían pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Cristo podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del rey empedernido. Podría haberlo llenado de temor y temblor, presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su suerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la represión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad, que le hablara el mayor de los profetas, y no iba a recibir otro mensaje. O sea, hasta ese Herodes que le cortó la cabeza a Juan el Bautista tuvo también su oportunidad de salvación. Entonces, dice: que Herodes había rechazado la verdad, que le hablara el mayor de los profetas, y no iba a recibir ya otro mensaje. Nada tenía que decirle la majestad del cielo. O sea, por eso fue que Cristo ya no le contestó más, porque ya no había que decirle más. Ese oído que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana era insensible a las órdenes de Herodes. Esos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente no tenían mirada que conocer a Herodes. Esos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante y que en tonos de la más tierna súplica habían tratado de convencer a los más pecadores y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no tenían necesidad, no sentía necesidad de salvación. La pasión ensombreció el rostro de Herodes. Volviéndose hacia la multitud, denunció airadamente a Jesús como impostor. Entonces dijo a Cristo: si no quieres dar prueba de tu acerto, te entregaré a los soldados y al pueblo. Tal vez ellos logren hacerte hablar. Si eres un impostor, la muerte en sus manos es lo único que mereces. Si eres el Hijo de Dios, sálvate haciendo un milagro. Apenas fueron pronunciadas estas palabras, la turba se lanzó hacia Cristo. Como fieras se precipitaron sobre su presa. Jesús fue arrastrado de aquí para allá, y Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Si los soldados romanos no hubiesen intervenido y rechazado a la turba enfurecida, el Salvador habría sido despedazado. O sea, esto es terrible, ¿verdad? Dice que luego de esto, Herodes, ¿verdad? Herodes ya dijo: miren, un momento. Dice:
que Herodes, dice, en el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a Dios en su trono. Por más empedernido que estuviese Herodes, no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús donde Pilato otra vez. Y aquí ya entramos en la última parte, ¿verdad?, de ese juicio. Pilato sintió desencanto y mucho desagrado. Cuando los judíos volvieron con el prisionero, les preguntó impacientemente qué querían que hiciese con él. Y él les recordó que ya había examinado a Jesús y que no había culpa en él. Les dijo que le habían presentado quejas contra él, pero no habían podido probar una sola de sus acusaciones. Había enviado a Jesús a Herodes, tetrarca de Galilea y miembro de su nación judía, pero él tampoco había hallado falta en él, o cosa, ¿verdad?, en él, cosa digna de muerte. Le soltaré pues después de castigarlo. Entonces dice que ahí ya Pilato empezó a demostrar su debilidad. Había declarado que Jesús ya era inocente, que no tenía culpa, pero entonces lo mandó a azotar. Quiso sacrificar la justicia y los principios para transigir con la turba. O sea, lo mandó a castigar para que se calmara la turba. Dice, si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerlo toda su vida en el remordimiento y la culpa. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponer su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Pero Pilato había ido violando poco a poco su conciencia. Dice que a pesar de su vacilación e indecisión, que fueron las que provocaron su ruina, no se dejó a Pilato actuar ciegamente. Un mensaje de Dios lo amonestó acerca del acto que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato tuvo un sueño. Se le reveló a ella, ¿verdad?, de que este era el Cristo. Y ella se despertó y fue donde Pilato y le dijo, no toques a ese hombre, no lo toques, porque es un enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Pilato dice que sintió cierto temor, pero siguió con su debilidad. Dice, la esposa de Pilato no era judío, pero mientras miraba a Jesús en su sueño no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Lo vio juzgado en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y a sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia, acusándolo furiosamente. Oyó las palabras, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de haber declarado, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Dice que la esposa oyó la condenación pronunciada por Pilato y lo vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario, vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterio del clamor. Consumado es. Pero otra escena más se ofrecía a su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca, mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Como un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato las palabras de advertencia. Miren todo lo que le dijo, ¿no? Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer. O sea, mientras él vacilaba, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta de su esposa que decía, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El rostro de Pilato palideció. Oigan esto, palideció. Los confundían sus propias emociones en conflicto.
Pero mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podía servir para obtener la liberación de Cristo. Aquí lo que nos dice es que él recordó que podía traer, ¿verdad? Podía traer un criminal y decirle: ¿a quién ustedes quieren? ¿Si a Barrabás o al Cristo? Esa era una costumbre, ¿no? Barrabás era un criminal, un revolucionario, pero era un criminal que estaba preso. Entonces él buscó la manera de ver cómo podía, ¿verdad?, sustituir a Cristo por Barrabás. Y cuando ofreció a que eligiese entre ese hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en ellos un sentido de justicia. Pero entre los demonios no hay sentido de justicia, ¿no? Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que, volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor: ¿a quiénes queréis? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Dice que la multitud, con furia loca, y había verdaderos demonios, pidieron, ¿verdad?, la muerte de Cristo y que fuera crucificado. Pilato dice que estaba turbado. No había pensado obtener tal resultado. Le repugnaba entregar a un hombre inocente a la muerte, más una muerte ignominiosa, cruel, que se pudiese infligir en ese momento. Dice que todavía él se esforzó por salvarlo y les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, lo castigaré pues y lo soltaré. Pero la sola mención de su liberación dice que duplicó el frenesí del pueblo. Crucifícale, crucifícale, clamaron. La tempestad de la indecisión de Pilato había provocado que rugieran más fuerte. Jesús fue tomado y entonces y fue azotado. Y ahí comenzó entonces, ¿verdad? Los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y lo vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarlo: salve el rey, lo escupían, lo azotaban, todo eso. Dice que la ira de Satanás, Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Señor. Era su propósito provocarlo a que usase de represalia, si era posible, e impulsarlo a realizar un milagro para liberarse y así destruir el plan de salvación. Miren qué astuto. El diablo sabía que él podía hacer un milagro, y ese era el propósito: llevarlo al extremo mediante las torturas, las burlas, el sufrimiento, para que el plan se destruyera. Dice, la ira de Satanás fue tan grande al ver que los insultos infligidos al Salvador no lo forzaban ni siquiera a una murmuración de sus labios. Aunque todavía había tomado sobre sí la naturaleza humana, estaba sostenido por una fortaleza divina y no se apartó un ápice de la voluntad de sus padres. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la piedad de la muchedumbre. Esperaba que ella decidiera que ese castigo bastaba. Pensó que aún la malicia de los sacerdotes estaría ahora satisfecha, pero con aguda percepción los judíos vieron la debilidad que significaba el castigar hacia un hombre que había sido declarado inocente. Sabían que Pilato estaba tratando de salvar la vida del preso y ellos estaban resueltos a que Jesús no fuese liberado. Pensaron: Pilato lo ha azotado para agradarnos y satisfacernos, y si insistimos al respecto para obtener una decisión, seguramente conseguiremos nuestro fin. Pilato mandó entonces a que trajesen a Barrabás al tribunal. Luego presentó a los dos presos, uno al lado del otro. Y ahí los presentó, ¿no? Dice: mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Dice: allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas,
desnudo hasta la cintura, y su espalda revelaba los largos y crueles azotes que le habían dado ya, ¿no? Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, porque le habían puesto la corona esta de espinas, ¿no? Pero nunca había aparecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación, y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. Así que al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que Él era todo lo que aseveraba ser. Los soldados romanos que rodeaban a Cristo no estaban todos endurecidos. Algunos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que el personaje era un criminal peligroso. De vez en cuando arrojaban una mirada de desprecio a Barrabás. No se necesitaba profunda percepción para discernir cabalmente lo que era. Luego volvían a mirar al ser que se juzgaba. Miraban al divino doliente, con sentimientos de profunda compasión. Dice: la callada sumisión de Cristo grabó en su mente esa escena, hasta que lo reconocieron como Cristo, o rechazándolo, decidieron su propio destino. Dice: la paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó de asombro a Pilato. No dudaba de que la visión de este hombre, en contraste con Barrabás, habría de mover la simpatía de los judíos, pero no entendía el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia el que, como luz del mundo, había hecho muchas manifestaciones. Y había hecho manifestaciones, luz del mundo, había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado a la turba a una furia loca, y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor: crucifícale, crucifícale. Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó: desesperado, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pilato se sorprendió, no tenía una idea correcta de Cristo y su misión, pero tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. Dice que el pensamiento que una vez antes cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino el que estaba delante de él, cubierto con el burlesco manto purpúreo y coronado de espinas. Volvió al tribunal y dijo: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Dice más adelante: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltar? Y Jesús le respondió: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó tanto como le fue posible el acto del gobernador romano que lo entregaba para ser crucificado. Qué escena digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos, ¿no? Cuánta luz derrama sobre el carácter del ser que es juez de toda la tierra. Jesús dijo: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Dicen otros detalles, ¿no?, de la culpabilidad. Dice que Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. Todo el odio fue mostrado. Continuaron: todo el que se hace rey a César se opone. Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Estaba bajo sospecha para que el gobierno romano, y sabía que un informe tal lo arruinaría. Sabía que si estorbaban los judíos, volverían su ira contra él. Nada dejarían de hacer para lograr su venganza. Así que
Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo: he aquí vuestro rey. Y volvióse a oír el furioso clamor: fuera, fuera, crucifícale. Con voz que fue oída lejos y cerca, Pilato preguntó, pero de labios profanos y blasfemos brotaron palabras: no tenemos más rey que el César. Oigan esto: al escoger así a un gobernador pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante, de ese momento en adelante, no tendrían libertador, no otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los terribles resultados que siguieron. El pecado de una nación y la ruina de una nación se debieron a sus dirigentes religiosos. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. Dice: cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás contestó desafiadamente: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, que él mismo predijo una maldición sobre los judíos. El pueblo de Israel había hecho su elección, señalando a Jesús, habían dicho: fuera con este y suéltanos a Barrabás. El ladrón y homicida era el representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado. Si miramos ya para terminar en el capítulo, mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habrían gritado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Espantoso grito ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismo fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Eso se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén. Terriblemente se ha manifestado esto durante 20 siglos con la maldición de la nación judía. Un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril, destinada a ser juntada y quemada. De país a país, a través del mundo, de siglo en siglo, muertos en delitos y pecados. Terriblemente se habrá cumplir esta oración en el día del juicio final. Cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no lo verán como preso rodeado, sino como su rey. Dice que estarán allí quienes lo escarnecieron e hirieron, ¿verdad? Los sacerdotes y príncipes contemplarán de nuevo la escena del pretorio. Así que ese fue el juicio, ¿verdad? Que lamentablemente Cristo pasó por 3 juicios. El de Anás, el de Caifás, el de Herodes y nuevamente el de Pilato. O sea, prácticamente fueron 4, casi 5 juicios. El enemigo logró su objetivo, supuestamente. Pero Cristo, ¿verdad? Gracias que Cristo se dignó a no revelar milagro ni señal alguna para que no se dejara de cumplir el plan y la voluntad de Dios, que era el de salvarnos a nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y que en estos 3 capítulos habramos aprendido nuevas cosas y cómo nuestro Salvador sufrió por nosotros. Vamos a orar para terminar. Amante Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Y Señor, gracias por habernos dado esta lectura. Que esto se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones para entender tu sacrificio y que nunca, Señor, te traicionemos y que nunca te neguemos, sino que estemos a tu lado. Que las pruebas que vengan, danos la fuerza para poder soportarlas, Señor, en estos tiempos difíciles. Cuídanos y bendícenos en esta noche a todos y que podamos descansar en ti. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Pasen buenas noches, que el Señor me les bendiga.